Bien, vamos a tratar el tema que quedó pendiente de la semana pasada, que era el tema de las entrevistas, y pues también vamos a ver el tema de esta semana, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Primero vamos con el de las entrevistas, ¿sale? Ok, bueno. eh, Habíamos quedado, ¿no? Por último, si no me recuerdo, en la parte del currículum, ¿no? De la elaboración del currículum, si no me recuerdo. Sí, en eso me queda. Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Currículum y solicitud. Bueno, mencionábamos también ahí en esa parte que ese, eh, esos documentos sirven de mucho, sirven de base para poder llevar a cabo precisamente las entrevistas de trabajo. ¿Qué es una entrevista? Bueno, por definición, pues tenemos que es un intercambio de información, es una plática que se desarrolla entre dos o más personas incluso, en la cual, como te decía, pues hay un intercambio, ¿no? De información. Principalmente una entrevista se usa para obtener información particular sobre un tema, sobre algo en específico o para conocer la opinión de la persona entrevistada, ¿no? En el caso de las entrevistas de trabajo, pues estas entrevistas son para conocer al candidato principalmente. En ese intercambio de información, pues eh, hay un conocimiento más a fondo sobre sus características, sobre su conocimiento, sobre las habilidades, sobre la experiencia que tiene la persona o el entrevistado y que es de interés para la empresa que lo quiere contratar, ¿no? Entonces, en esa entrevista se maneja mucha información. Algunas entrevistas pueden ser, digo, dependiendo del tipo de entrevista, dependiendo del objetivo que se quiera alcanzar, pues pueden durar, ¿no? A lo mejor media hora, una hora, incluso pueden ser muy extensas. Pero, nuevamente, pues el chiste es obtener esa información, ¿no? Y entonces hay que hacerlo de manera correcta, ¿sale? Bien. Eh, Perdón, maestro, sí, sí, está bien, estoy entendiendo. Pero una cosa, ¿qué crees que ahorita nada más no voy a poder conectar hasta las 11? Nada más hasta las 11. Sí, Ok, está bien. Entonces, para apurarnos, ¿sale? Muchas gracias por avisar. vale, gracias. Ok. Eh, Bien, ok, esto es lo que ya comentábamos, ¿no? De la entrevista de trabajo. ¿Qué pretende una entrevista? Bueno, hay que definir objetivos, ¿no? Los objetivos son primordiales, porque de acuerdo a ellos se hace la programación y se hace toda la planeación de la entrevista. Entonces, el objetivo, como ya sabemos seguramente, ¿no? Pues es la finalidad principal que se quiere alcanzar. En este caso, como estamos hablando de las entrevistas, pues qué es lo que se quiere determinar con esa entrevista, con esa información que se va a obtener, ¿sale? Principalmente, pues es determinar qué tan apto, ¿no? O qué tan adecuado es el candidato para el puesto de la vacante que nosotros tenemos. Entonces, eso es lo que se quiere saber. Si el candidato o el entrevistado cumple con los requisitos, tiene la experiencia necesaria, tiene las habilidades adecuadas para ocupar el puesto que nosotros le vamos a ofrecer. ¿Sale? Entonces, ese sería el objetivo principal de la entrevista. Sin embargo, dentro de la entrevista participan por lo menos dos, ¿no? Dos personas. Un entrevistador, que es quien va a realizar las preguntas
es quien representa como tal a la empresa y quien debe obtener toda la información del candidato. Y el otro participante es el entrevistado, que evidentemente pues es el candidato, ¿no? Quien va a proporcionar toda la información, quien va a adecuar todos los datos para que la empresa los obtenga y pueda determinar si es apto o no para ocupar la vacante. Entonces, ahí mencionamos, bueno, en la diapositiva anterior se mencionó el objetivo general de las entrevistas. Sin embargo, hay objetivos que persiguen también cada uno, tanto entrevistador como entrevistado. Los objetivos del entrevistador principalmente es conocer al candidato, probar sus actitudes personales, verificar la personalidad y la compatibilidad con el ambiente de trabajo, es decir, si el candidato posee características de personalidad que permitan adaptarse al ambiente laboral, ¿no?, que existe en la empresa. Entonces, también para eso sirve. Desde luego, evaluar las competencias del candidato para desarrollar el puesto, si es apto o no, si sabe, si tiene experiencia y si lo puede hacer. Y también, por parte del entrevistador, debe transmitir una, eh, una imagen adecuada. Dame un minutito, por favor, para contestar una llamada nada más rápido. ¿Sale? Bien, perdón, ya ahora sí vamos a continuar. Como te decía, el entrevistador tiene que transmitir una imagen adecuada de la empresa al candidato. ¿Por qué? Porque a lo mejor la empresa no es tan conocida o no se conoce tanto de ella, ¿no? Puede ser que el candidato vio la oferta de trabajo y sin conocer tanto sobre la empresa acudió. Bueno, en esta entrevista también es considerable que el trabajador o el candidato conozca y sepa que es una empresa adecuada para trabajar, que se puede desarrollar en ella, ¿no? Entonces hay que crear precisamente esa buena imagen en el candidato para que quiera seguir adelante con el proceso de selección, para que siga presentando las pruebas, las entrevistas y que se convenza más de trabajar para nosotros, ¿no? Entonces también hay que transmitir eso. En cuanto al entrevistado, pues los objetivos que quiere alcanzar durante la entrevista es principalmente mostrar el perfil profesional, ¿no? Y mostrarlo de una manera que quede entendido que es adecuado para el puesto que nos están ofreciendo, ¿sale? Es difícil porque, vaya, pues la empresa no nada más nos va a entrevistar a nosotros, ¿no? Seguramente va a entrevistar a muchos más. Y entonces, esta situación de convencer y de adecuar nuestro perfil al puesto, pues seguramente también no nada más lo vamos a hacer nosotros, sino todos los demás. Es difícil la decisión que deben tomar los entrevistadores, pero bueno, nosotros debemos realizar lo que nos toca y dejar en visto que somos una persona capaz,
que tenemos las características y conocimientos necesarios para ese puesto. ¿Sale? También hay que demostrar el interés. Ajá. No solo, nuestro perfil, no solo nuestras capacidades, sino también que nos interesa, que queremos estar ahí, que queremos trabajar para la empresa. Eso es muy importante, ¿no? Porque luego hay entrevistados o candidatos que se ve que están ahí casi a fuerza, ¿no? Porque no les quedó de otra. Pero en realidad no quieren trabajar o no quieren estar en ese puesto. Entonces, vaya, pues si no queremos, mejor no vamos, ¿no? Pero si ya estamos ahí, si queremos ocupar el puesto, lo más conveniente es mostrar ese interés, ¿no? Hay que causar una impresión positiva, hay que causar una impresión positiva en todo momento. Al momento de hablar, al momento de expresarnos, nuestra puntualidad, nuestra imagen, de todo a todo. Siempre hay que causar esa impresión positiva y transmitir la información que nos solicita, ¿vale? De manera positiva y sincera. No hay nada peor que mostrar información incorrecta o falsa en una entrevista, ¿no? Hay que ser sinceros, lo que sabemos hacer, lo que conocemos, ¿sale? Hay que hacer especial énfasis, como aquí nos dice, en la información, pero de manera positiva, es decir, mencionar lo que sabemos y lo que podemos hacer. No decir lo que no sabemos hacer o lo que no podemos hacer, ¿sale? Eso no hay que mencionarlo. Los elementos positivos, pues son eso, se ven de esa manera, ¿no? De una manera eh, con entusiasmo, con ganas, con deseos. Y lo negativo, si digo, no, es que eso no lo sé hacer, es que eso no lo puedo hacer, es que eso no, es que eso no, pues entonces se ve o se puede denotar como falta de interés, como desgano, como que no quiero, y es contraproducente, ¿no? En una entrevista. Ok, tenemos distintos tipos de entrevista, ¿vale? Todos son funcionales, todos se pueden llevar a cabo, todos esos tipos en algún momento nos pueden llegar a tocar en nuestras entrevistas. Por eso es bueno conocerlas, ¿no? Para ver qué características tienen. Primero, las vamos a clasificar de acuerdo a su estructuración. Puede ser una entrevista directiva o cerrada, o puede ser una no directiva o abierta, o puede ser una mixta, ¿sale? La directiva o cerrada es aquella que únicamente utiliza preguntas generalmente muy concretas, muy cerradas, preguntas que están enfocadas en una respuesta muy específica, incluso hasta respuestas cortas, ¿no? No dejan tanto expresarse al candidato o al entrevistado y que solamente se basan en los temas que se desean abordar, ¿no? Únicamente se hacen las preguntas que ya se llevaban preparadas y listo, ¿no? ¿Sale? Si yo en mi guía de entrevista nada más llevaba 10 preguntas, hago esas 10 preguntas y listo, ¿sale? No hago más, no me desvío del tema, no trato de indagar más, ¿sale? Por ende, las no directivas o abiertas pues son todo lo contrario, ¿no? Es una entrevista no tan estructurada, no tan cerrada. El entrevistador hace más preguntas generales, hace preguntas donde el entrevistado pueda expresarse con mayor libertad, ¿sí? Generalmente, en este tipo de entrevistas, no se lleva una guía exacta para las preguntas. Pueden llevarse algunas preguntas guía o base, pero de ahí, sobre la marcha, sobre la plática, se van realizando todas las demás preguntas, ¿sabes? Y las entrevistas mixtas. Esa, pues, obviamente es una mezcla de las dos anteriores, que, pues, en el ámbito laboral son las más frecuentes, ¿no? Hay preguntas
que son muy específicas, muy claras, pero hay otras en las que necesitamos conocer un poco más a fondo. Entonces, lo más conveniente es hacer de los dos tipos de preguntas. También las clasificamos de acuerdo al número de personas que participan en las entrevistas, ¿sale? Puede ser individuales, es decir, solamente un entrevistador y un entrevistado. Pueden ser colectivas, cuando existen más personas. Ajá. Y ahí podemos tener tres tipos. Puede haber un entrevistador y varios entrevistados. Cuando hay dos o más entrevistadores y solamente un entrevistado. Y puede ser también que haya dos o más entrevistadores y que también existan dos o más entrevistados. ¿Sale? Generalmente, el escenario más común es la individual, ¿no? Uno a uno. Sin embargo, las otras también se pueden llegar a presentar, sobre todo cuando son dos o más entrevistadores y solamente un entrevistado, cuando se quiere calificar eh, el temperamento de la persona, ¿no? Puede ser una entrevista un poco más de mayor presión, ¿no? En la que queramos evaluar precisamente cómo reacciona ante esa presión, ¿no? Porque son dos personas que me están haciendo preguntas o más, y entonces yo me siento un poco hasta atacado, ¿no? Pero únicamente no es así, no es que lo estén atacando, sino más bien, como decíamos, para medir cómo responde ante esa presión, ¿vale? Y la última, la de dos entrevistadores y también dos o más entrevistados, puede ser únicamente para ahorrar tiempo, ¿vale? Cuando hay muchos candidatos, ¿no? Cuando llegaron muchos a entrevista y pues para ahorrar tiempo, mejor vamos pasando de varios, ¿sale? Y se van haciendo al mismo tiempo. Otra clasificación es de acuerdo al número de entrevistas, ¿sí? Un proceso de selección de personal generalmente va a tener varias entrevistas, no nada más una. La primera sería una entrevista inicial o preliminar, ¿sale? Que es la principal, la primera, ¿sí? Eh, Generalmente en esta se toman como base, aquí sí, el currículum y la solicitud de empleo. Es una entrevista más general para conocer al entrevistado, para conocer datos generales, para preguntar cosas sobre el empleo, sobre conocimientos generales. No son tan específicas, ¿no? Pero bueno, sirven para ir eh, descartando en caso de que haya muchos candidatos. Después tendríamos una entrevista de selección propiamente dicha, o una selección eh, específica, perdón, una entrevista específica, ¿sí? En la cual ya se van a preguntar y se van a tratar temas muy enfocados al puesto de trabajo, a las actividades, a los conocimientos, a reportes, uso de tecnología, uso de maquinaria, procesos que están relacionados directamente, perdón, con el puesto de trabajo. Y por último, la entrevista final, ¿sale? La entrevista final, pues generalmente se utiliza ya con conocimientos más propios, más profesionales, ¿no? Generalmente este tipo de entrevistas se utilizan para puestos más altos, ¿no? Gerenciales, directivos, eh, pues sí, principalmente esos, ¿no? Ya son más de toma de decisiones, de liderazgo, eh, con temas más propios, ¿no? Como decíamos, más profesionales. Y también puede ser que en este tipo de entrevistas ya se haga una negociación, ¿no? En cuanto a las condiciones laborales, principalmente sueldos, fechas, tiempos, horarios, prestaciones, ¿no? Que van a regir a la relación laboral, ¿sale? Después tenemos otra clasificación de acuerdo al grado de tensión, ¿sale? ¿Qué tanta tensión o presión existe en la entrevista?
Una entrevista normal, pues no hay grado de tensión prácticamente, sino todo lo contrario. Se busca crear un ambiente de confianza, un ambiente de despreocupación, de relajación, para obtener la información acerca del candidato, pues de la forma más amena posible, ¿no? Pero también tenemos una entrevista dura o rígida, ¿no? Cuando aquí lo que se pretende es evaluar la capacidad de respuesta ante ciertas presiones, ante ciertas situaciones, ¿no? Evaluar su carga emocional, cómo responde, su temperamento. Ajá. Puede se pueden presentar ciertos elementos, ¿no? Durante esta entrevista, como por ejemplo, falta de tiempo, cansancio, preguntas muy agresivas, interrupciones, silencios alargados, ajá, poner en duda los conocimientos del candidato. Claro, nuevamente, todo esto es simulado, ¿no? Nada más para ver cómo reacciona. Ajá. Eso en cuanto a los tipos y a las clasificaciones. Vamos a ver ahora las etapas de la entrevista, ¿sí? Las etapas de la entrevista eh, son varias y se deben cuidar para que la entrevista cumpla con sus objetivos, ¿no? La primera etapa es la preparación, es decir, incluso antes de que empiece la entrevista, ya está iniciando su preparación. Una entrevista no debe ser improvisada, ni a la carrera, ni a ver qué se me ocurre, ni nada por el estilo. Debe prepararse con anticipación, de preferencia un día antes. Generalmente las entrevistas de trabajo son temprano, ¿no? Son por la mañana. Entonces, hay que prepararlas desde un día antes, ¿sale? ¿Qué se tiene que preparar? Principalmente, definir los objetivos de la entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo alcanzar? ¿Qué es lo que quiero conocer? También hay que definir el tipo de entrevista que vamos a realizar, ¿sale? De los tipos que ahorita vimos. Eh, ¿Para qué? Porque lo más conveniente es obtener la mayor información posible del candidato, ¿sí? Eso es lo que queremos, obtener información sobre el entrevistado. Y también, por nuestra parte, ofrecer la mayor información posible de la vacante, ¿vale? O sea, no solo obtener información, sino también brindar la información al candidato. Puede ser que tenga dudas, que algo no le quede claro, que algo no esté bien específico, entonces hay que informárselo. Y esa información hay que preparar. Después, el ambiente, ¿sale? El ambiente, como lo podemos entender, pues se refiere al entorno o al lugar físico donde se va a realizar la entrevista. Generalmente, pues debe ser un ambiente neutral, sin ruidos, sin interrupciones, sin nada que perjudique a esa entrevista. Claro, a menos que la entrevista sea rígida o dura, ¿no? Donde evidentemente puede ser que sea un espacio pequeño, un espacio compartido, un espacio tal vez con muchas interrupciones, pero eso es a propósito, ¿no? Pero si no, entonces debe ser totalmente lo contrario. Nos dice que podemos cuidar dos ambientes, un ambiente físico, ¿no? Como ya decíamos, sin ruidos, sin interrupciones, ventilado, tranquilo, cómodo, o un ambiente psicológico, ¿sale? Que haya cordialidad, que haya un saludo, que haya confianza, que no haya presiones de tiempo, ¿no? Todo eso se debe cuidar en ese ambiente. Ya que llegue el momento de realizar la entrevista, lo primero es el desarrollo, ¿no? Ya es cuando evidentemente vamos a realizar la entrevista, ya llegó el candidato, ya está disponible el entrevistador, se desarrolla la entrevista y se divide en otras etapas. Primero está la fase inicial,
¿no? La fase inicial, pues, es principalmente el saludo y la presentación. Ajá. Hay que brindar toda la información sobre los motivos y los objetivos de la entrevista. Hay que mencionar, ¿no? Más o menos de cuánto tiempo se dispone para realizar la entrevista. Hay que generar un ambiente de confianza, de comunicación, de relajación, para que el entrevistado se sienta a gusto, cómodo y que pueda brindarnos la información correcta, ¿sí? Eh, También, si es que se van a realizar anotaciones o si se va a realizar algún tipo de grabación de la entrevista, hay que informárselo al candidato, ¿vale? O incluso, las entrevistas tienen que ser llevadas a cabo por personal bien capacitado, ¿no? Por personal que ya tiene experiencia realizando entrevistas. Entonces, puede ser que nosotros en ese momento, como entrevistador, estemos capacitando a alguien más. Ajá. Y puede ser que haya presente otra persona, ¿no? Alguien que está aprendiendo a entrevistar. Si va a haber alguien, nuevamente hay que informárselo al entrevistado. La siguiente fase es el cuerpo central de la entrevista, ¿no? Donde ya se empiezan a realizar las preguntas, donde ya se empieza a explorar toda la información, la parte educativa, la parte profesional, la parte de las competencias, de las motivaciones, en fin, toda la información que queremos obtener. Después, debemos tener un contenido de la entrevista, ¿sale? Es decir, en este caso es la disposición que tiene el entrevistado para brindarnos toda la información. Es decir, la fase anterior, que es el cuerpo central de la entrevista, es, vamos a llamarlo así, las preguntas que realiza el entrevistador. Y el contenido son las respuestas que nos da el entrevistado, ¿vale? Ese contenido pues va a ir determinando qué tanto vamos avanzando en los objetivos de la entrevista. Si vamos obteniendo información que necesitamos, que nos interesa, o tenemos que ir realizando más preguntas, ¿vale? Después, el comportamiento del candidato. Es también importante evaluar todo su comportamiento, desde su imagen, desde su aspecto formal, su vestimenta, ¿no? Hasta cómo responde, cómo reacciona, qué ademanes, qué gestos, qué sentimientos, ¿no? O qué emociones también podemos eh, intuir o podemos estar interpretando con las respuestas del entrevistado, ¿vale? También eso es motivo de evaluación o de considerar en la entrevista. Y por último tenemos la terminación de la entrevista, ¿no? Ya que obtuvimos toda la información, pues ahora ya nada más hay que terminar. El entrevistado, que obviamente es quien lleva el ritmo de la entrevista, decide, ¿sabes qué? Ya tenemos toda la información, vamos a concluir y pues únicamente hay que darle esa información final, ¿no? De qué es lo que sigue. Bueno, pues ahora nosotros te llamamos o tienes que venir tal día, tienes que llamarnos tú, etcétera, etcétera, ¿no? Para saber el resultado de esas entrevistas. La última etapa de la entrevista es la evaluación del candidato, ¿vale? Ya que terminó toda la entrevista, ahora hay que evaluar. El entrevistador empieza a evaluar todos los datos y la información que obtuvo, tanto de conocimientos como de su comportamiento, ¿sale? ¿Para qué? Bueno, para que pueda emitir una decisión, ¿no? Si es rechazado, si es aceptado, si sigue adelante o si ya no. Ajá. Esa situación, pues es conveniente que se haga, esa evaluación, perdón, es conveniente que se haga de preferencia de manera inmediata, ¿no? Porque todavía tenemos los conocimientos, tenemos la información fresca
y se puede realizar una evaluación mucho más objetiva. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí, Arely? No, maestro, está bien. Todo bien, ok. Vamos entonces a apurarnos para ahora con el siguiente, que es los exámenes y pruebas. ¿Sale? Ok. Perfecto. Bueno, los exámenes y pruebas generalmente se realizan en alguna de las entrevistas, ¿no? Aprovechando la visita del candidato, pues se pueden realizar estas pruebas. Generalmente se realizan en la segunda entrevista o en la entrevista ya específica, ¿no? Donde estamos tratando temas directos y relacionados con el puesto de trabajo. Bien. ¿Qué son los pruebas y los exámenes de selección? Nos dice que son todo, evidentemente todo el conjunto de pruebas, exámenes, preguntas, cuestionamientos que se van a realizar a todos los candidatos durante el proceso de selección de personal y que tienen por objetivo evaluar los conocimientos y el potencial de los candidatos, ¿sale? Para principalmente determinar si tiene con qué pueda ocupar el puesto y lo pueda ocupar de manera correcta, ¿sale? Estos exámenes o pruebas son instrumentos, ¿no? Son instrumentos de evaluación de las habilidades y capacidades del candidato. Por lo tanto, pueden ser teóricos, generalmente los exámenes sí son teóricos, y las pruebas pues pueden ser prácticas, ¿no? Van de la mano. Un examen y una prueba en ocasiones evalúan lo mismo, solo que uno lo hace de manera teórica y el otro lo hace de manera práctica, ¿sale? Las pruebas profesionales nos dice que son ejercicios, ¿sabe? Que van a evaluar los conocimientos de la persona para desarrollar una actividad de manera concreta. Van a evaluar experiencia, competencias, destrezas, conocimientos, habilidades que posee esa persona para realizar la actividad. ¿Sale? Primero tenemos las pruebas de aptitudes intelectuales. ¿Sale? Estas pruebas nos dice que precisamente van a evaluar las capacidades intelectuales básicas de la persona para realizar ciertas tareas concretas. Nos dice que generalmente van a ser cuestionarios con preguntas cerradas, que generalmente se aplican con un límite de tiempo para poder realizar un determinado número de problemas planteados, ¿sí? Generalmente en este tipo de pruebas son pruebas de conocimientos matemáticos, de habilidades de lectura, son pruebas de cálculos matemáticos básicos, series de números, en fin, todo ese tipo de pruebas y de cuestiones, ¿no? Y aquí nos dice precisamente, ¿no? ¿Cuáles son los principales tipos de pruebas? De racionamiento abstracto, de aptitud verbal, de aptitud numérica, de aptitud espacial, de aptitud manipulativa y de atención o concentración. ¿Vale? Generalmente ahí es donde vamos a poner a prueba nuestras aptitudes intelectuales básicas. Después, bueno, perdón, todavía aquí nos hacen unas recomendaciones, ¿no? Para llevar a cabo este tipo de pruebas. Nos dice que debemos leer atentamente y comprender todas las instrucciones.
Generalmente vamos a estar realizando nuestros exámenes y pruebas bajo la guía de un aplicador, ¿no? Siempre hay alguien que está ahí dándonos instrucciones o que nos está informando, que nos está tomando el tiempo. Entonces, en las pruebas vienen las instrucciones, pero si algo no nos quedó claro, pues hay que pedir una aclaración, hay que pedir una explicación más a detalle, ¿vale? Siempre hay que seguir las normas que nos están dando. Ajá. Eh, si nos dicen que nada más contestemos tales preguntas, pues debemos hacerlo. Si no tenemos que contestar otras, pues no las contestamos. Si nos dan límite de tiempo, pues ya decíamos, hay que acatarnos a ese límite de tiempo. Ajá. Siempre hay que estar bien concentrados, tratar de olvidarnos de lo demás, tratar de olvidarnos de lo que está sucediendo allá afuera, concentrarnos en nuestras pruebas. ¿Por qué? Porque esa concentración va a aumentar nuestro rendimiento, ¿sí? Nos va a permitir que podamos hacer mejor los cálculos matemáticos, por ejemplo, que podamos redactar, que podamos leer y que podamos entender. Hay que leer con atención y leer los enunciados completos, ¿sí? Muchas veces nada más empezamos a leer la primera parte de la pregunta y, sí, ya sé. Y no terminamos de leer y puede ser que haya una contraindicación. Entonces, siempre hay que leer bien todos los enunciados de manera completa y entender qué es lo que nos están diciendo. Las pruebas, evidentemente, son para que se contesten en su totalidad. Ese sería uno de los objetivos, ¿no? Llegar al final de la prueba. Pero tampoco hay que hacerlo como sea. Ajá. ¿A qué me refiero? Como ya decíamos, generalmente nos van a dar un tiempo límite para contestarlos. Y si yo por querer contestar todo, pues empiezo a contestar lo que sea, como sea, e incluso hasta cuestiones incoherentes, pues no tiene caso, no tiene sentido, ¿vale? Mejor contesto de manera correcta lo que alcance, a contestar, pero bien, ¿no? De manera correcta. No por querer contestar todo, voy a contestar mal. Hay algunas preguntas que son muy obvias, que son evidentes, y en las cuales lo único que tenemos que hacer es utilizar nuestro sentido común, ¿sale? Hay veces que no necesitamos analizar tanto, ni pensar, ni tomar una decisión grave, ¿no? Simplemente utilizar el sentido común, lo que nosotros haríamos de manera cotidiana, y con eso basta y sobra. Y hay que cuidar nuestro comportamiento, ¿sale? Generalmente, las pruebas son duraderas, no son nada más en media hora, mínimo son 3 horas, ¿no? En las pruebas de empleo, porque no nada más se hacen este tipo de pruebas, se hacen otras. Entonces, 3 horas, ¿no? Y hay algunas que hasta 5. Entonces, siempre hay que cuidar nuestro comportamiento, hay que mostrar una actitud profesional, mostrar responsabilidad, tener disponibilidad, ¿no? Para realizarlas. Entonces, hay que cuidar esa parte. Tenemos también los test o pruebas psicométricas. Estos test principalmente van a evaluar la capacidad mental, las habilidades, las destrezas, intereses, aptitudes y personalidad del candidato. ¿Sale? Este tipo de test o de pruebas son muy comunes dentro de las entrevistas o del proceso de selección de personal, porque muestran datos interesantes, ¿no? Y muestran datos muy variados también, y decíamos, ¿no? Capacidad mental, habilidades, destrezas, motivación, intereses, personalidad. Entonces, por eso es que se aplican. Sin embargo, son test que no cualquier persona puede aplicar y mucho menos interpretar. Evidentemente necesitamos de un psicólogo para que nos ayude a interpretar los resultados, ¿no? de esas pruebas.
Nos dice que podemos tener pruebas de personalidad, ¿sale? Que obviamente se utilizan para identificar rasgos y características de la persona, cómo se expresan, cómo reaccionan en distintas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, la capacidad de adaptarse a situaciones de presión, a cambios, cómo controlan sus impulsos, habilidades para comunicarse, para escuchar, para relacionarse, para entender. También se evalúan las aspiraciones e intereses de la persona, ¿vale? Entonces, todo eso nos ayuda a conocer ese test. Ajá. Eh, para los test de personalidad, pues se pueden utilizar cuestionarios, ¿no? Cuestionarios de personalidad. Se pueden hacer test proyectivos, ¿no? Como nos vemos en el futuro. Estudios grafológicos incluso, ¿no? Para determinar ciertos rasgos de la personalidad. Son test o son pruebas más particulares, más específicas. Nuevamente se necesita de un especialista para poder interpretarlas, pero se pueden hacer, ¿no? Y las otras pruebas psicométricas son las dinámicas de grupo, ¿sale? También es importante saber qué tanto se puede la persona adaptar al trabajo en equipo. Hoy en día el trabajo colectivo, el trabajo en equipo es muy común, es muy, pero muy solicitado dentro de las empresas, ¿no? Es una característica importante que deben tener las personas, el trabajar en equipo, para poder desarrollarse dentro de la empresa. Entonces, eh, de eso se trata, evaluar, ¿no? Las capacidades que tiene la persona para integrarse en los equipos de trabajo, para escuchar a los demás, para participar, para proponer, para hacer valer su opinión, para llegar a consensos, ¿no? Entre todos los participantes, ¿sale? Dentro de estos test psicométricos, pues simplemente es observar, ¿no? Las dinámicas de grupo, resolución de casos, participación colectiva, tal vez algún tipo de juego o de dinámica que permita la integración, ¿no? Digo, para evaluar qué tanto se puede trabajar en equipo o no por parte de la persona, ¿no? Y por último, pues tenemos aquí algunas recomendaciones, ¿no? Recomendaciones este, para estos test psicométricos. Y sobre todo enfocados hacia la parte de la parte del trabajo en equipo, ¿no? Eh, Hay que prestar atención, ¿no? Comprender qué es lo que hay que hacer, cuál es la tarea que me corresponde. Hay que participar, ¿no? No esperar a que los demás organicen y a mí nada más me digan qué tengo que hacer, ¿no? Involucrarme de forma activa, escuchar a los demás, respetar la opinión, respetar la participación de los demás participantes. Hay que hacer argumentaciones o participaciones sólidas, fundamentadas, bien estructuradas, ¿no? Hay que integrar las aportaciones, lo que yo hice con lo que los demás, o todo lo que yo dije con lo que los demás están aportando. Hay que mostrar claridad, concisión, ser concretos, claridad en lo que queremos hacer, en lo que vamos a decir, ¿no? Y también hay que tener en mente el tiempo, ¿no? Generalmente, nuevamente, como ya lo hemos dicho, se dan tiempo para realizar estas actividades, entonces hay que tener bien en mente el tiempo y el ritmo de la dinámica para poderla desempeñar de manera adecuada, ¿sale? ¿Dudas hasta ahí, Jareli? No, maestro, está todo bien. Todo bien. Perfecto. Bien.
Dentro de los exámenes y pruebas, pues obviamente, digo, ahorita mencionamos, ¿no? Las psicométricas y las de habilidades intelectuales. Pero aquí en esta parte se me olvidó, ¿no? En esta primera parte, exámenes o pruebas, pues están las pruebas profesionales, ¿no? Las pruebas profesionales, que bueno, de hecho sí, sí las mencionamos, aquí están, ¿no? Son las que van enfocadas al trabajo, ¿no? Al puesto, a los conocimientos. A lo mejor me pueden a mí hacer un examen teórico, ¿no? Sobre qué tanto sé, a lo mejor a un contador, ¿no? Qué tanto sé sobre las cuentas contables, sobre el software que se utiliza, sobre los estados de resultados, sobre la interpretación de la información contable, ¿no? Me pueden hacer un examen teórico, pero también me pueden hacer un examen práctico o una prueba práctica, ¿sí? A ver, ok, si yo dije que sabía utilizar COI, por ejemplo, bueno, pues a ver, vamos a ver cuáles son las funciones principales, ¿no? Y me sientan frente a una computadora para ir desempeñando esa actividad. Eh, a lo mejor me dicen que interprete un estado de resultados, ¿no? Me dicen que haga algún balance, me piden que haga el asiento de algunas cuentas contables, ¿no? De algunos movimientos que se realizaron. Y bueno, pues esas pruebas profesionales, como decimos, principalmente van a evaluar el conocimiento y las habilidades para desempeñar el puesto, ¿no? Directamente. ¿Qué tanto sé yo de ese puesto? A lo mejor si es un puesto más básico, pues a lo mejor qué procesos conozco, si es que manejo alguna maquinaria, si es que manejo algún procedimiento, ¿no? Para que pueda yo ir demostrando que puedo ocupar el puesto de trabajo. ¿Sale? Ok, bueno, pues entonces ya te dejé la información en plataforma, ya están las diapositivas, ya está también la actividad para que la cheques y pues sería todo prácticamente, ¿no? Ya vimos el tema que había quedado pendiente y también este de exámenes y pruebas de empleo. No sé si tengas alguna duda, Arely. No, maestro, está bien. ¿Todo bien? Sí, Eh, perfecto. Esta es nuestra séptima sesión, si no mal recuerdo, ¿sale? ¿Cómo vas con lo del proyecto? ¿Ya lo checaste o todavía no? sí, estoy en eso. Bueno, estoy sacando lo que es la misión. Ahora sí que empezando la misión, la misión. Ok, perfecto. Bueno, pues si tienes alguna complicación, alguna duda, pues me mandas mensaje y lo checamos, ¿sale? Vale, sí Eh, está. de igual manera, con las actividades que vayamos realizando de manera semanal, pues también si tienes alguna situación, me mandas mensaje y lo resolvemos. Sí, está bien, gracias. Ok, perfecto, Arely. Pues entonces sería todo por el día de hoy. Que tengas excelente día y nos vemos la semana que entra. Igualmente, bye. Nos vemos, hasta luego.